En el verano de 1863, la guerra civil estadounidense había llegado a un punto crítico. El conflicto, que había comenzado 2 años antes, ya había cobrado miles de vidas, pero ninguna de las partes había obtenido una ventaja decisiva. El ejército confederado, liderado por el general Robert E. Lee, había logrado victorias significativas, pero la guerra estaba lejos de terminar. Decidido a asestar un golpe aplastante a la Unión y forzar el fin de la guerra, Lee emprendió una audaz invasión del norte. Su objetivo era Pensilvania, y la ciudad de Gettysburg pronto se convertiría en el escenario de la batalla más sangrienta de la historia estadounidense. El plan de Lee era ambicioso. Al mover su ejército al territorio de la Unión, esperaba dar un golpe psicológico y estratégico que obligara a los líderes del norte a considerar negociaciones de paz. Creía que, si lograba una victoria decisiva en suelo de la Unión, potencias europeas como Gran Bretaña y Francia podrían reconocer a la Confederación e intervenir. Las apuestas no podían ser más altas. El 30 de junio de 1863, las fuerzas confederadas comenzaron a converger en la ciudad de Gettysburg, sin saber que el ejército de la Unión, bajo el mando del general George G. Meade, ya se estaba moviendo para interceptarlas. En la mañana del 1 de julio, las tropas confederadas chocaron con la caballería de la Unión justo en las afueras de Gettysburg. Lo que comenzó como un pequeño enfrentamiento rápidamente se convirtió en una batalla a gran escala. Las fuerzas de la Unión, superadas en número y armamento, lucharon desesperadamente por mantener su posición. Al mediodía, llegaron refuerzos para ambos bandos, y los campos alrededor de Gettysburg se convirtieron en un caótico campo de batalla. Los confederados, avanzando con determinación implacable, obligaron a los soldados de la Unión a retirarse a través de la ciudad y hacia las alturas al sur de Gettysburg. Al anochecer, Lee creía que su ejército estaba al borde de la victoria. Sus tropas habían hecho retroceder a las fuerzas de la Unión y veía la oportunidad de dar un golpe final y devastador. Sin embargo, el ejército de la Unión no había sido derrotado. En su lugar, habían tomado una fuerte posición defensiva a lo largo de Cemetery Hill y Cemetery Ridge. El general Meade, comprendiendo la importancia del terreno elevado, se preparó para un segundo día de combates brutales. El 2 de julio se libraron algunos de los combates más feroces de toda la guerra. Le ordenó ataques en ambos flancos de la Unión, con la esperanza de romper sus líneas. La batalla en Little Round Top se volvió legendaria, ya que las tropas de la Unión, lideradas por el coronel Joshua Chamberlain, resistieron repetidos asaltos confederados. Los enfrentamientos en el Peach Orchard, el Wheatfield y Devil's Den convirtieron esos lugares en mataderos. Miles de soldados cayeron en combates cuerpo a cuerpo brutales, los campos empapados de sangre. La puesta de sol iluminó un campo de batalla cubierto de muertos y moribundos, pero la línea de la Unión se mantuvo firme. Lee, no disuadido por el fracaso de romper los flancos de la Unión, tomó una decisión fatal. El 3 de julio, ordenó un asalto total al centro de la línea de la Unión. Esto se conocería como la carga de Pickett, uno de los ataques más infames de la historia militar. Más de 12.000 soldados confederados marcharon a campo abierto, directamente hacia el corazón de las defensas de la Unión. El fuego de artillería y fusilería de la Unión desgarró sus filas, pero ellos continuaron avanzando, impulsados por el deber, el honor y la esperanza de la victoria. Cuando los soldados confederados alcanzaron la línea de la Unión, estallaron feroces combates cuerpo a cuerpo. Pero el ataque se desmoronó. Las fuerzas de la Unión, atrincheradas y preparadas, repelieron el asalto con una eficiencia devastadora. La carga de Pickett terminó en desastre. Más de la mitad de los soldados confederados que participaron en la carga murieron, resultaron heridos o fueron capturados. Lee, al presenciar la carnicería, supo que su ejército había sufrido una derrota aplastante, mientras los restos de la carga de Pickett se retiraban tambaleantes a las líneas confederadas. Lee supo que su audaz apuesta había fracasado. El ejército de la Unión se había mantenido firme, y el campo de batalla estaba ahora cubierto por miles de soldados caídos. Esa noche, bajo la oscuridad, Lee comenzó a preparar la retirada. Su ejército, golpeado y desmoralizado, tendría que emprender el largo viaje de regreso a Virginia. El sueño de una victoria confederada decisiva en suelo del norte se había hecho añicos.
El 4 de julio, el mismo día en que las fuerzas de la Unión aseguraban la victoria en Vicksburg, en el oeste, el ejército de Lee comenzó su retirada. La lluvia caía mientras sus tropas marchaban hacia el sur, perseguidas cautelosamente por las fuerzas de Meade. La retirada confederada marcó un punto de inflexión en la guerra. Lee nunca volvería a intentar una invasión del norte. El ejército confederado, una vez visto como casi invencible, había sufrido una derrota de la que nunca se recuperaría por completo. La batalla de Gettysburg fue la más mortífera de la guerra civil, con aproximadamente 51.000 bajas. Miles quedaron muertos en el campo de batalla, y muchos más fueron heridos o desaparecidos. La ciudad de Gettysburg, abrumada por la magnitud de la destrucción, se convirtió en un vasto hospital mientras los civiles trabajaban incansablemente para atender a los heridos. La secuela de la batalla fue sombría, con tumbas excavadas apresuradamente marcando el paisaje. Los campos que alguna vez estuvieron llenos de cultivos ahora eran cementerios. La victoria de la Unión en Gettysburg no puso fin de inmediato a la guerra, pero inclinó el impulso a favor del norte. La Confederación, ahora a la defensiva, luchó por recuperar la iniciativa. El ejército de Lee continuaría luchando valientemente, pero la derrota en Gettysburg había sellado su destino. La Unión, alentada por su victoria, avanzó con renovada determinación. Lincoln, comprendiendo la importancia de la batalla, visitaría el sitio más tarde para pronunciar uno de los discursos más famosos de la historia estadounidense. El 19 de noviembre de 1863, de pie en el campo de batalla donde tantos habían caído, pronunció el discurso de Gettysburg. En unas pocas pero poderosas palabras, Lincoln reafirmó el propósito de la guerra y los ideales por los cuales tantos habían dado su vida. Habló de una nación concebida en libertad y dedicada al principio de que todos los hombres son creados iguales. Llamó a los vivos a dedicarse a la labor inconclusa de quienes habían perecido, asegurando que su sacrificio no sería en vano. Gettysburg se convirtió en más que un campo de batalla, se convirtió en un símbolo de sacrificio y perseverancia. La victoria de la Unión reafirmó la fuerza de la República, mientras que la derrota confederada marcó el comienzo del fin para la causa del sur. La guerra continuaría por casi 2 años más, pero después de Gettysburg, la Confederación estaba librando una batalla perdida. El camino a Appomattox, donde Lee se rendiría en abril de 1865, comenzó en los campos ensangrentados de Gettysburg. La batalla fue un momento definitorio en la historia estadounidense. No solo por su importancia militar, sino por los ideales que llegó a representar.